Ya. Entonces, sería... ¿Pasar a lo siguiente, por favor? Ya. El trastorno obsesivo compulsivo también se conoce por sus siglas como TOC. Cabe recalcar que obsesivo y compulsivo no son términos equivalentes, son cosas muy distintas dentro de lo que es el DSM, cosa que vamos a explicar más adelante. También, a la vez, existen bastantes trastornos relacionados con los síntomas de este mismo trastorno obsesivo, que a pesar de que dice que son relacionados, tienden a ser diferentes. Los síntomas de este tipo... Ok, ya. Los síntomas, los síntomas de este tipo de trastornos tienden a ser frecuentes con el siguiente tipo de temáticas, que serían la limpieza, la simetría, los pensamientos de tabú, prohibidos y de daño. En los criterios de diagnóstico se observa justamente lo que son los síntomas principales o más característicos, que son las obsesiones y compulsiones. Las obsesiones se caracterizan por ser pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes de un carácter intrusivo o satisfactorio. No hay ningún tipo de satisfacción en las obsesiones, en estos pensamientos. Son incluso muy, muy displacenteros. Luego, por otra parte, están lo que son las compulsiones, que se caracterizan por ser más que todo comportamientos que tienden a ser muy repetitivos. Son realizados justamente debido a la existencia de la obsesión, ya que el principal objetivo de la compulsión es disminuir el malestar que provoca la obsesión. Las obsesiones y las compulsiones, para considerarse como tal, como un síntoma característico de lo que es el trastorno, necesitan por lo menos requerir más de una hora por día. Además de también ser extremadamente demandantes, por lo que van a causar malestar clínico o un deterioro bastante fuerte en lo social. También los síntomas obsesivos y compulsivos no se pueden atribuir al efecto de una sustancia. Y sobre todo es justamente lo que nos dice lo que es el diagnóstico diferencial. La alteración no se puede explicar mejor por otros síntomas de otro trastorno mental. También es necesario especificar el nivel de introspección sobre las creencias en el TOC, ya que este mismo puede ser una introspección buena o aceptable, que en este caso va a decir que las creencias pueden ser ciertas o no. En la poca introspección va a pensar que probablemente sean ciertas, y en la ausencia de introspección se va a caracterizar justamente por las creencias delirantes, ya que el individuo va a tener certeza absoluta de lo que cree. También es necesario conocer si hubo antecedentes o de un historial de tics. Ya. Las creencias disfuncionales del TOC tienen un sentido exagerado de responsabilidad, tendencia a sobreestimar amenazas, de perfeccionismo, de intolerancia a la incertidumbre, otorgar excesiva importancia a los pensamientos y la necesidad también de controlar estos pensamientos. Cada una de este tipo de creencias puede tener un diferente nivel de conciencia. Muchos de los individuos tienen una buena conciencia, por lo que tenderán a decir como que quizás sí o quizá no con respecto a sus creencias. Algunos tienen poca conciencia, por lo que se inclinarán a decir que es probable que sí. Y muy pocos, se establece el 4%, tendrán una conciencia ausente, por lo que estarán dispuestos a decir absolutamente sí, a pesar del sentido exagerado y justamente de la creencia disfuncional que se haya generado dentro del trastorno. Luego, dentro de las características diagnósticas, está justamente los síntomas más característicos del TOC que se recalcó anteriormente, las obsesiones y las compulsiones. La compulsión se realiza en respuesta a una obsesión con el objetivo de reducir la angustia que provoca esta. Mientras que por otro lado está para prevenir un acontecimiento temido. El, lo curioso de las compulsiones es que estas pueden estar o no conectadas directamente con el evento temido. O de otra manera pueden ser demasiado excesivas, como en el caso de lavarse las manos por miedo a la suciedad. En vez de lavarse las manos una vez, puede lavarse las manos unas 50 veces y aún así no sentirse del todo protegido.
También cabe recalcar que no hay placer en las compulsiones, pese a que siempre se hagan, no hay un placer como tal, pero sí se nota un alivio con respecto a la angustia provocada por la obsesión. Ya, los individuos con trastorno obsesivo tienden a tener el contenido de las obsesiones y compulsiones con algunos aspectos frecuentes, que es lo que se mencionó al inicio, que son la limpieza, la simetría, los pensamientos tabú, pensamientos prohibidos y los de daño, e incluso la acumulación de objetos. Dato importante es que los individuos suelen tener síntomas en más de uno de estos aspectos, es decir, que no se limitan únicamente a limpieza, puede ser limpieza y simetría, puede terminar por querer limpiar toda su casa y ordenar de manera extremadamente simétrica todas sus herramientas. Además de esto, los individuos con trastorno obsesivo compulsivo pueden experimentar respuestas afectivas cuando se encuentran a situaciones que provocan estas obsesiones y compulsiones, tales como una marcada ansiedad, pueden llegar a tener incluso ataques de pánico o un fuerte sentimiento de disgusto si es que tiende a acercarse justamente a estas situaciones que suelen incitar los síntomas. A nivel internacional, un 1.1 a un 1.8% de la población padece del trastorno obsesivo compulsivo. Las mujeres suelen ser más afectadas en la edad adulta, mientras que los varones se ven mucho más afectados durante la infancia. Nos dice el DSM que en Estados Unidos la edad media es a los 19.5 años. El 25% de los casos se inicia a los 14 años. También hay un comienzo inusual a los 35 años, pero a pesar de que es inusual puede llegar a pasar. Y justamente como se mencionó anteriormente, el 25% de los varones puede llegar a empezar incluso a desarrollar síntomas antes de los 10 años. El TOC puede ser crónico si no es tratado, es decir, puede durar toda la vida. Algunas veces puede tener síntomas oscilantes que tienden a aparecer o en menor medida o no aparecer dependiendo el momento en el que se encuentra el individuo. Por lo mismo, algunas personas tienen un curso episódico y una minoría sufre lo que es el deterioro. En el caso de los adultos, la tasa de remisión es muy baja si es que no hay tratamiento. El 40% de las personas con TOC que lo sufren desde la infancia suelen tener una remisión en la edad adulta, mientras que el resto puede llegar a tener TOC de por vida. En los niños hay ciertas características con las obsesiones que detectarlas como síntomas es un poco difícil, ya que es un poco difícil que lo pongan en palabras, mientras que a partir de las compulsiones que son más observables es más fácil determinarlo como un síntoma. Además de eso, el patrón de síntomas en los niños es bastante variable, mientras que en los adultos es estable. Los tipos de contenido, tanto de compulsiones como de obsesiones, tienden a ir de la mano con respecto a la edad correspondiente del niño o del adolescente. Dentro de los factores de riesgo y de pronóstico están los temperamentales, que son los síntomas de interesación, mayor emotividad negativa y la inhibición del comportamiento en la infancia. Los ambientales, que se caracterizan sobre todo con cualquier tipo de maltrato que sufre el niño, que tiende a tener características muy estresantes o traumáticas, las cuales dicen que tienden a aumentar un mayor riesgo del desarrollo del TOC. Y otras cosas relacionadas como los agentes infecciosos o los síndromes autoinmunes postinfecciosos. Dentro de los factores genéticos y fisiológicos, se nos dice que la tasa del TOC se incrementa el doble en caso de ser familiar de primer grado de una persona con TOC en la adultez, y en caso de ser familiar de primer grado de una persona con TOC en la infancia o en la adolescencia, la tasa se aumenta 10 veces. En los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, no hay determinantes etiológicas para el TOC relacionados con la cultura, pero sí existen variaciones regionales en las exclusiones de los síntomas y los factores culturales también pueden configurar el contenido de las obsesiones y las compulsiones. Mientras que en los aspectos relacionados con el género, se nos dice que los varones tienden a presentar el TOC en una edad más temprana y además
Y además de eso, tienen una mayor probabilidad de tener comorbilidad con el trastorno de tics. Es decir, que los varones tienden a... Es más probable que tengan tics. Mientras tanto, en el contenido de los síntomas, en las mujeres se suele estar más relacionado con la limpieza, mientras que en los hombres suele estar más relacionado con pensamientos prohibidos y la simetría. El, el riesgo de suicidio está muy presente en los pacientes con TOC, ya que se nos dice que más de la mitad, o bueno, la mitad de los individuos alguna vez ha tenido pensamientos de suicidio y un cuarto ha presentado intentos de suicidio. La presencia comórbida del trastorno depresivo mayor aumenta considerablemente el riesgo de suicidio en los individuos que sufren de TOC. La siguiente. Dentro de las consecuencias funcionales del trastorno obsesivo compulsivo, lo que más se denota es una menor calidad de vida, ya que debido a lo demandante que son estos síntomas, la persona va a tener mucho menos tiempo para establecer tanto relaciones sociales como relaciones laborales, como relaciones amorosas, ya que los síntomas demandan una gran cantidad de tiempo y a la vez para no tener justamente que confrontarse a la probabilidad de justamente provocarse los síntomas obsesivos, tiende a evitar ciertos lugares, personas o cosas. Por lo mismo, puede llegar a desarrollar problemas de salud en caso de que desarrollen alguna especie de aversión hacia los hospitales o hacia los medicamentos. Puede tener dificultades en el desarrollo, ya que en caso de desarrollar algún tipo de síntoma relacionado con la escuela o con los alimentos o con cualquier tipo de cosa, puede justamente traer problemas en el crecimiento o en la educación. Y otra de las cosas que también se denota es la disfunción familiar, ya que pueden haber distintos tipos de conflictos en la familia, ya que no, ya que, ya. Dentro del diagnóstico referencial se diferencia justamente de los trastornos de ansiedad, ya que los contenidos suelen estar relacionados con la vida real, en el caso de los trastornos de la ansiedad, mientras que los del TOC suelen ser bastante irracionales, de cierta manera, y además de una naturaleza mágica. Mientras tanto, cuando está lo de en la fobia, pueden presentar miedo, pero en esta está más delimitada por lo que no hay la aparición de rituales, justamente. Y en el trastorno de ansiedad social, este mismo solo se caracteriza por la evitación de la limitación de las interacciones sociales. En los tics y movimientos estereotipados, se nos dice que es un poco difícil la delimitación, justamente, pero se nos dice que para diferenciarlo es que los tics y los movimientos estereotipados no están destinados como la compulsión a justamente a disminuir la angustia que provoca la obsesión. Dentro de los trastornos psicóticos se nos dice que justamente hay una pérdida de realidad en algunos casos del TOC, pero no está directamente relacionada con la presencia de alucinaciones, por lo que se puede diferenciar por eso. Mientras que en los trastornos disomórfico corporal, tricotilomanía y trastorno de acumulación, se diferencia tanto en el contenido de las compulsiones y justamente en el contenido bastante fijado de las obsesiones con respecto a lo dismórfico corporal. En el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, este se nos dice que hay una implicación, una mala adaptación permanente y generalizada por un patrón de perfeccionismos excesivos y un rígido control, pero sobre todo de que no hay ni obsesiones ni compulsiones. En la comorbilidad, algunos pacientes con TOC pueden desarrollar trastornos de ansiedad en el 76%, pueden ser de pánico generalizado social, el trastorno depresivo o bipolar con un 63%, que el más usual es el trastorno depresivo mayor, también el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, que va de un 23 a un 32%, y los tics en un 30% de los casos. También se nos dice que las personas que sufren de TOC manifiestan con mayor frecuencia el trastorno disomórfico corporal, la tricotilomanía y el trastorno de excoriación, más que las personas que no sufren TOC. Trastorno de personalidad límite, también con sus siglas llamado el TLP. Los criterios de diagnóstico. ¿Qué nos dicen que es el DSM-5, el trastorno límite de la personalidad? Es un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen, de los afectos e impulsividad intensa,
que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Primero, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real e imaginario, llegando al punto de la autolesión, los eh, atentados de suicidio o incluso las amenazas de suicidio. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. Estas se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Esto lo veremos más adelante, pero debido a que las personas con trastorno límite de la personalidad tienden a idealizar demasiado rápido, pueden devaluar a las personas, a sus cuidadores o a sus amantes de una manera igualmente rápida. En el número 3 tenemos la alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. También podemos ver la impulsividad en 2 o más áreas que pueden ser potencialmente autolesivas, como puede ser gastos excesivos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. El quinto, comportamiento o actitud, amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. El 6, inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo, episodios intensos de disforia corporal, irritabilidad, ansiedad, generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días, ya que esta es una de las características propias de este trastorno. 7. Las personas con trastorno límite de la personalidad suelen sentir una sensación crónica de vacío. En el número 8 podemos ver el enfado inapropiado e intenso o la dificultad que tienen para controlar la ira. Una exhibición frecuente de su humor, enfado constante, peleas físicas recurrentes. También podemos ver ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Podemos hablar de los aspectos diagnósticos. Como ya hablamos, la característica principal y esencial del trastorno de la personalidad límite es un patrón general de inestabilidad de las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos. Una notable impulsividad que comienza antes de la edad adulta y que está presente en una variedad de contextos. La percepción de la inminente separación, rechazo o la pérdida pueden dar lugar a profundos cambios en la autoimagen, el afecto, la cognición y el comportamiento. Estos individuos son muy sensibles a circunstancias ambientales, experimentan un miedo intenso al abandono e ira inapropiada incluso cuando se enfrentan con una separación real de tiempo limitado o cuando se producen cambios inevitables en los planes. Esto puede referirse a cuando una cita se va a retrasar, se va a cancelar o hay que cambiar el lugar o el plan. Estas personas suelen reaccionar de manera muy exagerada o pueden llegar a tener incluso ataques de ansiedad. Después podemos hablar de las relaciones inestables e intensas. Como estábamos hablando hace rato, estas personas tienden a idealizar a su amante o a su cuidador desde las primeras citas. Por lo tanto, posteriormente se va a dar una idealización muy grande y luego una devaluación, ya que estas personas exigen tiempo y posteriormente se dan cuenta que o llegan a pensar que esta persona no está para ellos, que no son necesarios y llega una devaluación extrema de la persona. También los pueden ver como su mejor apoyo o como un castigador cruel. Este último tiene que ver con un rechazo o un abandono que ya es inminente o con una persona con la que pueden confiar y contar en cualquier momento. Estas personas pueden llegar a empatizar y cuidar de otras personas siempre y cuando esta persona esté ahí para sus necesidades personales. Las modificaciones repentinas de las opiniones. Pueden tener modificaciones repentinas ya sea respecto a metas, a trabajo, y a diferentes opiniones que tengan. En la alteración de la identidad puede cambiar ya sea respecto a su orientación sexual, a lo que piensan, a sus valores, incluso a lo que viene a ser sus amistades. Una autoimagen mala o dañina de sí mismos. Tienen impulsividad en al menos 2 áreas que son potencialmente dañinas para sí mismos. El suicidio consumado se produce entre el 8 al 10% de estos individuos y son habituales los actos de autolesión. Durante las experiencias disociativas pueden aparecer los actos de automutilación. Inestabilidad afectiva que es debida a una notable reactividad del estado de ánimo. Esta inestabilidad afectiva que llegan a sentir las personas con trastorno límite de la personalidad puede deberse a diferentes cosas, incluso muy pequeñas, que pueden reaccionar en estados de ánimo extremos. Se aburren fácilmente y pueden buscar algo que hacer constantemente. Suelen manifestarse muy sarcásticamente con resentimientos duraderos y explosiones verbales. En periodos de estrés extremo pueden aparecer ideación paranoide, transitoria o síntomas disociativos. Aspectos asociados que apoyan el diagnóstico. Las personas con trastorno de la personalidad límite pueden mostrar un patrón en el que se boicotean a sí mismas cuando están a punto de alcanzar una meta.
Esto puede ser renuncian a la universidad cuando están a punto de titularse, terminan una relación que evidentemente va a durar y diferentes aspectos de su vida que llegan a autosabotearse. Algunos individuos desarrollan síntomas del tipo psicótico. Pueden tener una discapacidad física debido a las autolesiones que se pueden dar en los momentos de disociación o incluso fuera de ellos. Los trastornos coexistentes más frecuentes son los trastornos depresivos y bipolares. Los trastornos de consumo de sustancias, los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente la bulimia nerviosa, el trastorno de estrés postraumático y el trastorno por déficit de atención. La prevalencia. Se estima que en un 1 a 6% de la prevalencia del trastorno de la personalidad límite, pero esta podría ser aún más elevada, llegando a un 5,9%. La prevalencia cuando se ve en atención primaria es alrededor de un 6%, del 10% entre los individuos que acuden a centros de salud mental y el 20% entre pacientes psiquiátricos hospitalizados. La prevalencia suele disminuir en grupos de mayor edad. Desarrollo y curso. El riesgo de suicidio es mayor en los adultos jóvenes y va disminuyendo con la edad. Hay una inestabilidad crónica en la edad adulta. Durante los 30 a 40 años, la mayoría de personas con este trastorno logran una estabilidad en sus relaciones y funcionamiento personal. La tendencia a las emociones intensas va a durar toda la vida. Factores de riesgo y pronóstico. Podemos ver los genéticos y los fisiológicos. Son 5 veces más frecuentes entre familiares biológicos y en fisiológico podría ser el consumo de sustancias, el trastorno antisocial de la personalidad y trastornos depresivos o bipolares. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Esto se puede dar en múltiples contextos. Adolescentes y los adultos jóvenes con problemas de identidad. Situaciones que se caracterizan por la inestabilidad emocional, los dilemas existenciales, la incertidumbre y las elecciones que provocan ansiedad. Los conflictos sobre las orientaciones sexuales y las presiones sociales contrapuestas para decidir sobre el futuro vocacional de una manera muy temprana. Los aspectos diagnósticos relacionados con el género. El trastorno de personalidad límite se diagnostica de una forma predominante en las mujeres, aproximadamente un 75%. El diagnóstico diferencial. El TLP se diferencia del trastorno depresivo bipolar. Muchas veces estos dos trastornos se pueden diagnosticar juntos. Sin embargo, tiene que ver no añadirle al TLP un diagnóstico sin antes tener un estudio o haber hecho documentado acerca de si el patrón de comportamiento tuvo un inicio temprano o un curso de larga evolución. El trastorno de personalidad histriónica. A pesar de que ambos buscan la atención, una conducta manipuladora y el cambio de emociones frecuentes, el TLP se distingue por la autodestructividad, los arrebatos coléricos en las relaciones íntimas y los sentimientos crónicos de soledad y vacío. También se tiene que diferenciar del trastorno de la personalidad paranoide y narcisista. Ambos se caracterizan por una airada reacción de los estímulos de menor importancia. Sin embargo, el trastorno límite de la personalidad, este tipo de manipulaciones, más que para lograr un beneficio para sí mismo, lo hace para captar la atención del cuidador. El esquizotípico. Puede haber ideas o ilustraciones paranoides, sin embargo, en el trastorno límite de la personalidad suelen ser más transitorios y no tan alejados de la realidad. También se tiene que diferenciar del trastorno de la personalidad antisocial. Ambos se caracterizan por una conducta manipuladora, pero de nuevo en el trastorno límite de la personalidad no es por beneficio personal como en el trastorno antisocial. El trastorno por consumo de sustancias. Hay que diferenciar el trastorno límite de la personalidad de los arrebatos de emociones que se pueden dar por el consumo excesivo de ciertas sustancias nocivas para la salud. Los problemas de identidad. Este último se centra en las preocupaciones de identidad relacionadas a una fase del desarrollo. Muchas veces se suele confundir con el trastorno. Con el trastorno de la personalidad dependiente. Ambos se caracterizan por este miedo al abandono. Sin embargo, el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por reaccionar de manera agresiva y desmesurada ante este abandono. Trastorno de personalidad histriónica. El siguiente, por favor. Bien.
La palabra histriónico viene del latín histrionicus, el cual es relacionado o perteneciente al histrión. El histrión es el actor teatral que se viste para entretener al público, disfrazándose y mostrando de forma exagerada los sentimientos de su personaje. Este, la palabra histriónico también hace referencia a aquellas personas que son bien sociables, que no se encierran en sí mismos, no nada que ver con las personas tímidas. Entonces, según el DSM, los criterios diagnósticos de este trastorno se pueden ver en diferentes puntos. En sí, este trastorno es un patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención. Como primer punto tenemos que se siente incómodo en situaciones en las que no es el centro de atención. Es como decir, estamos todos en un grupo, pero él no es el centro de nuestra conversación o el que nos está haciendo reír o cosas así. En ese momento, este sujeto se siente incómodo. El segundo punto es la interacción con los demás. Se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. También presenta cambios rápidos de expresión en las emociones. Este también utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. También tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. Dramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Este sujeto también es sugestionable, es decir, que fácilmente es influenciable por los demás o por las circunstancias que se le presenten en ese momento. Puede estar hablando de algo o tener una idea aferrada hacia algo, pero cuando viene alguien y le cambia la idea, entonces es como que, ya, entonces va para ahí. También nos dice que considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. El siguiente, por favor. Ya. En cuanto a características diagnósticas, estos individuos se caracterizan por el autodramatismo, la teatralidad y una expresión exagerada de la emoción. Es decir, que ellas van más allá de lo que se presenta en ese momento, que para ser el centro de atención muestran con gran exageración, ya se podría decir, en su forma de hablar, de expresarse hacia los demás, cómo él se va desarrollando en su ambiente social, lo cual es algo muy llamativo, ya que generalmente demarca mucho su forma de expresión, su forma de hablar, su forma de comportarse hacia los demás. Busca ser siempre el centro de atención, de que todos estén con los ojos hacia él. Las características asociadas que apoyan este diagnóstico es que los individuos con este trastorno a menudo tienen relaciones deficientes con los amigos del mismo sexo, ya que su estilo de interpretar de provocación sexual puede ser una amenaza para las parejas de sus amigos, ya que estos individuos también alejan a los amigos de las demandas de atención constante. Entonces, estas personas muestran este grado de ser siempre como el centro de atención, ¿no? Entonces, cuando generalmente tienen los problemas, se ve con los de su mismo sexo, ya que ellos, al tener como que estar siempre a la vista de todos, llaman mayor la atención. Es como que quisieran quitárselos a su pareja, pero no a la vez. Entonces, nos detalla esto, ¿no? En el DSM, que este tipo de personas siempre están como que hacen que sus propios amigos vayan alejándose poco a poquito de ellos. Los ven como una amenaza. El siguiente, por favor. También nos dice que este trastorno de personalidad histriónica se ha asociado con tasas más altas en cuanto a trastornos de síntomas somáticos, trastornos de conversión, ya sea de síntomas neurológico-funcional, también el trastorno depresivo mayor.
Los trastornos de personalidad dependiente, límite, narcisista y antisocial a menudo coinciden con el trastorno de la personalidad histriónica, ya que tienen algunos puntos semejantes en cuanto a los síntomas que pueden llegar a presentar, pero no son iguales. En cuanto a la prevalencia de este trastorno, los datos obtenidos del National Epidemiology nos dice que indican una prevalencia del trastorno del 1,84% en la sociedad. Los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura nos indican que estos sujetos con el trastorno se ven muy marcados en cuanto a su sociedad, ya que al expresarse de tal manera, con tanta emotividad, hacen una gran diferencia a lo que viene a ser con su sociedad. Entonces, estos sujetos en la cultura son vistos raramente, o sea, por la propia cultura, por su propia sociedad. En cuanto a los aspectos diagnósticos relacionados con el género, en donde cuál prevalece más, se tienen datos de que generalmente se ven más en mujeres, pero también los varones presentan este tipo de trastorno, no en gran cantidad como las mujeres. En cuanto al diagnóstico diferencial, nos dice que este tipo de trastornos se diferencian al ser manipuladores para obtener cuidados, que son inflexibles, desadaptativos y persistentes, y causan un deterioro funcional o un malestar subjetivo significativo. Constituyen un trastorno de la personalidad histriónica. Trastorno dismórfico corporal. El siguiente, por favor. Gracias. Este trastorno está dentro de la clasificación del espectro obsesivo compulsivo que está o es perteneciente al DSM-5. El siguiente. Okay. Los aspectos psicopatológicos acaban a ser 5, que son las obsesiones, las compulsiones, la distorsión perceptual, la evitación y malestar significativo y el impacto en la calidad de vida. El siguiente. Las personas con trastorno dismórfico corporal van a experimentar lo que es las obsesiones, que la persona va a estar relacionada o va a relacionar su apariencia física con la obsesión misma, ¿verdad? Y estas van a ser intrusivas y van a causar angustia, una angustia realmente significativa. Las compulsiones acá pueden manifestarse en comportamientos repetitivos, como por ejemplo mirarse al espejo y también el buscar constantemente la validación de los demás. También va a compararse con los demás y realizarse algunos procedimientos estéticos, si es que está en su posibilidad, pero estos procedimientos no van a ser totalmente necesarios. Estas compulsiones van a tener como objeto el aliviar el nivel de ansiedad que está asociada con las obsesiones mismas. La distorsión perceptual. Acá existe una distorsión perceptual en la que la persona va a tender o tiende a exagerar la importancia de los defectos percibidos en su apariencia. Estos van a permanecer y permanecer por más de que estos defectos sean mínimos o inexistentes, o incluso a menudo se han ignorado evidencias objetivas de estos mismos. Luego la evitación y malestar significativo, que la evitación de situaciones sociales y el malestar significativo van a ser unas características importantes acá. La persona va a evitar acontecimientos, por ejemplo, en las cuales se va a sentir juzgada o evaluada negativamente por los demás. Esto es en general, afecta en sí a la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de algún estudiante ya con este trastorno, va a evitar X día, un día importante como de un examen, el ir a la universidad porque no está
conforme por cómo se ve, por más de que esto sea irreal. Esto va a tener un impacto en la calidad de vida. Este impacto va a ser significativo y este irá afectando áreas como las relaciones interpersonales, acá la vida laboral, la vida estudiantil y varias participaciones en actividades cotidianas. Vamos a destacar que el diagnóstico es preciso y el tratamiento del trastorno dismórfico corporal debe ser realizado por, bueno, los profesionales de la salud, ¿no? Acá lo recomendable es la terapia cognitivo-conductual, ya que se trata de una percepción de la persona misma. Y bueno, en casos extremos o casos más fuertes, la farmacoterapia. El siguiente, por favor. Eh, Este es un cortometraje acerca de la dismorfia corporal. Lo podemos reproducir desde el minuto 2, por favor. ¿Vas a salir así? Hoy te ves horrible. Te ves tan desgastada. Igual se van a burlar de ti. De verdad, qué patética te ves. Hoy te ves horrible. Día a día lucho con qué playera ponerme, aun cuan más tonto suene. Busco la playera que más me cubra, la menos pegada, la que más me quede, la que más se adapte. Pero siempre lucho con ello. Después de todo, siento que todo se me ve fatal. Todo remarca qué tan gordos son mis brazos, qué tan ancha es mi espalda, mis hombros, qué tan chico es mi pecho, qué tan grande es mi panza. Todo lo noto y seguramente todos afuera lo notarán. Y aún así termino igual. Termino escogiendo la misma maldita playera porque es la que más me cubre. Es la hora de la comida. Comer para mí no es una necesidad básica, más bien es un castigo. Solo escucho y escucho y escucho las voces diciéndome que no lo haga. Pero es que tengo hambre. ¿Acaso no puedo comer? ¿No crees que ya comiste demasiado? Un bocado más y vas a necesitar vomitar. Entre más comas, menos te van a querer. Pero come bien, atragántate. Ya, hazlo. Come, come, come. Atragántate como cerdita. Y es que no termino de comprender qué es lo que busca de mí. ¿Qué es lo que quiere? Porque yo no puedo ser normal. Porque yo debo de llorar cada que como. ¿Por qué debo de hacer esto? Todos están riendo de ti. Ya todos se dieron cuenta de que eres patética, que estás sola y no tienes amigos. ¿Ves cómo todos se miran? Todos te están juzgando porque saben el tipo de persona que eres, que estás sola y que así te quedarás. Por eso todos se ríen de ti. Estoy tan harta de ser yo. Me pregunto qué es lo que estoy haciendo mal y por qué me merezco esto. Simplemente veo las fotos de los demás y me pregunto por qué yo no me veo así de bien. Trato de subir alguna foto y espero el peor de los resultados siempre. Pero no me queda más que vivir con esto.
No puedo dejar de ser yo, no puedo ser otra persona. Tengo que soportarlo. Este es mi día a día. Esta soy yo y esta es mi dismorfia. Ok, acá como algunos datos adicionales, los factores de riesgo. En este caso puede ser por tener parientes consanguíneos con un trastorno dismórfico corporal o algún trastorno obsesivo compulsivo. Igual es importante aclarar que las experiencias de vida negativas como burlas, negligencia o abuso son bastante importantes. Con eso acabamos, ¿no?